Buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos, a mi compañero Alexis y a su servidor le tocó el tema de tiroides. Como introducción, vamos a empezar a hablar un poco de la anatomía de la tiroides, de la glándula tiroidea. Y bueno, empezamos primero con su definición y su situación general. La glándula tiroides es una glándula impar, es casi simétrica. Va a estar situada adelante y a los lados de la tráquea y de la laringe. Esta está ubicada en la parte media del tercio inferior del cuello y por su concavidad posterior rodea al eje visceral aerodigestivo. Un poco de su descripción, podemos decir que va a tener una configuración externa, que esto que quiere decir, la glándula tiroides va a estar constituida por dos lóbulos y unidos por un istmo transversal. En conjunto va a adoptar una forma de una H. Su localización va a estar situada en la parte anterior del cuello y va a envuelve el cartílago cricoides y la tráquea y se va a extender desde las vértebras de C5 hasta T1. Bueno, un poco de de los lóbulos tiroideos, se distinguen en dos lóbulos tiroideos, derecho e izquierdo. Su parte anterior es más gruesa que en la posterior, que se adelgaza hacia arriba hasta terminar en un vértice. Y se van a distinguir en tres caras: una cara anterolateral, una cara posteromedial y una cara posterior. Los dos polos va a ser un polo inferior que es convexo y va a estar orientado hacia abajo y medianamente. Va a descender hasta el quinto y sexto anillo traqueal y el otro polo va a ser el superior o el vértice, que este va a estar más afinado, dirigido hacia arriba y hacia atrás y va a estar en contacto con el tercio inferior y va a estar lateral a la lámina del cartílago tiroides. Y va a tener tres bordes. Un borde anteromedial que va a estar dirigido hacia abajo, adelante y medianamente. Y el borde posterior que va a ser medial y lateral, redondeados que se unen a las caras adyacentes. Y el istmo va a reunir a los dos lóbulos, con los cuales se continúa sin límite preciso. La cara anterior es convexa y la cara posterior es cóncava. Estos van a abrazar los dos primeros cartílagos traqueales. Su borde inferior va a ser corto y cóncavo hacia abajo. Está a veces desarrollado en un lóbulo tiroideo medio. Su borde posterior es cóncavo hacia arriba y llega cerca del cartílago cricoides. Sus relaciones van a tener principalmente, va a ser con el músculo esternocleidomastoideo superficial, transcurre oblicuo hacia arriba y en sentido lateral. También van a en estas de relaciones anterolaterales o superficiales, van a corresponder a la cara anterior del istmo y anterolateralmente de los lóbulos, que por fuera van a tener una cápsula fibrosa y lo va a cubrir que se le va a conocer vaina visceral y van a estar recubiertos de superficial a profundo, piel, telas cutánea y el musculoplasma, la lámina superficial de la fascia cervical, tendida por ambos músculos, el esternomastoideos, que van a cubrir la parte lateral de los lóbulos. Luego los músculos infrayoideos, reunidos por la lámina pretraqueal
víscera cervical. Algunas estructuras circundantes va a ser la tráquea, el esófago, el nervio laringio recurrente, que va a influir en algunas consideraciones quirúrgicas. Ya empezando a hablar de su irrigación, de la vascularización, como todas las glándulas endocrinas, la glándula tiroides dispone de abundantes vasos y nervios. Empezaremos con las arterias, que estas se describen en 4 arterias, 2 a cada lado. En estas van a ser las arterias tiroideas superiores e inferiores, la arteria tiroidea IMA, de origen variable y es inconstante. Voy a ir describiendo un poco estas arterias anteriores que acabé de mencionar, como un breve resumen. La arteria tiroidea superior es la primera colateral de la arteria carótida externa. Esta se dirige primero en sentido medial y por debajo del asta mayor del hueso ioides, y luego hacia abajo en dirección al polo superior de la glándula tiroides, donde termina. La arteria tiroidea inferior, esta se va a originar en el segmento de la arteria, en el segmento prescalénico de la arteria subclavia, a nivel del tronco tirocervical. En su trayecto, pero va a presentar 3 segmentos, denominados vertical, transversal y terminal. Su segmento vertical va a estar situado medianamente al músculo escaleno mayor. Su segmento transversal va a comenzar a la altura del tubérculo carotidio, más o menos a nivel de la sexta vértebra cervical. Y su tercer segmento va a transcurrir en sentido anterior y medial para alcanzar la glándula tiroides por su cara posterior. Pasando a su inervación, las relaciones con los nervios laringeos recurrentes se van a dividir en el nervio laringeo recurrente derecho, que va a estar anterior y lateral, va a quedar lateral a la arteria y a sus ramas, y el nervio laringeo recurrente izquierdo, que va a ser medial y posterior, va a quedar medial y lateral a sus ramas, pero existen varias variaciones, la cual este nervio laringeo recurrente izquierdo va a constituir un peligro al momento de una ligadura de arterias tiroideas inferiores durante una tiroidectomía. Algunas ramas colaterales son las ramas esofágicas, faríngeas y traqueales, y la arteria laringea inferior. Las ramas terminales son ramas glandulares que, en número de 3, se van a separar a distancia de la glándula. Va a estar la rama inferior, que se dirige hacia arriba, y va arriba y medialmente hacia el borde inferior del istmo, y donde se van a anastomosar con su homóloga opuesta, que es una comunicante infraistámica. Y la rama posterior, que va a ascender hacia atrás y va a vascularizar las glándulas paratiroides inferiores. Algo que me faltó mencionar son el drenaje venoso, que a partir más o menos de los espacios interlobulares de la glándula se van a formar las venas superficiales subcapsulares voluminosas. Estas venas son drenadas por 4 corrientes, que va a ser superior, inferior, lateral, islámicas o medias. En estas van a estar 4 venas, que también las voy a describir brevemente, que va a estar la vena tiroidea superior, que va a estar constituida en el polo superior del lóbulo lateral, a partir de sus venas y del arco venoso supraísmico. También el trayecto de las arterias homónimas y termina en la vena facial. Estas raras veces son de forma directa la vena yugular interna. La vena tiroidea medial emerge en la parte lateral del lóbulo
y se dirige en sentido lateral hacia la vena yugular interna, donde termina. La vena tiroidea inferior va a constituir en el polo inferior de cada lóbulo tiroideo. Debajo de la arteria homónima se dirigen oblicuamente hacia abajo y terminan en las venas brachiocefálicas. Y el plexo tiroideo impar, que es una red venosa ubicada delante de la tráquea y del borde inferior de la glándula tiroides. En este plexo drena su sangre de las venas tiroideas inferiores. El drenaje linfático van a estar originados en la mitad de la glándula y forman un plexo subcapsular, de ahí los conectores eferentes medianos y laterales. Los linfáticos medianos se distinguen entre conectores superiores que se dirigen al borde superior del istmo y en este punto son a los nodos prelaringios, y los conectores inferiores que se van a originar en el borde inferior del istmo van a seguir las venas medias para alcanzar los nódulos pretraquiales, y estas van a servir de estación hacia los nódulos situados más abajo. Bueno, antes de pasar al... quisiera hablar de un tema muy importante, que es la anatomía de superficie, que en la región tiroidea media va a estar limitada por relieves visibles y palpables de la laringe hacia arriba, del esternón hacia abajo y del borde anterior de los esternocleidomastoideos lateralmente. En este espacio la glándula no va a ser palpable. Es bastante superficial, ya que para su hipertrofia modifica la forma del cuello. Y se pueda palpar la naturaleza tiroidea de las neoformaciones desarrolladas. Aquí se traduce, bueno, se va a traducir con su eje aéreo y su movilidad vertical con los movimientos de deglución. Bueno, y ya para introducción al tema de fisiología, un poco de anatomía fisiológica de la glándula tiroides. Esta glándula tiroides se va a componer de un elevado número de folículos cerrados, de unos 100 a 300 micrómetros de diámetro. En estas están repletos de sustancias secretoras denominadas coloides y revestidos por células epiteliales cúbicas que secretan la luz a los folículos. ¿10? ¿Cuál es? Ya. Buenos días, continuamos con la parte de la fisiología. Haremos un breve resumen. Concierne a la glándula tiroidea. Bien, iniciamos con su peso, será de 15 a 20 gramos en adultos sanos y habrán dos hormonas principales, que será la triiodotironina o T3 y la tiroxina o T4. Sus funciones van a ser algo similares, pero se diferencian en su potencia y velocidad. Primero tenemos a T3, que representa el 7% de la actividad metabólica de todas las hormonas tiroideas. Por otro lado, T4 representará el 93% restante. T3 será 4 veces más potente, pero estará menor presente en sangre y su duración, sus efectos son más breves. Algo que pasa en el metabolismo de estas es que al final la mayoría de toda la T4 en tejidos se convierte a T3 al desprenderse del yodo. En cuanto a su función, encontramos que una ausencia completa de estas hormonas llevarán a un descenso metabólico de entre el 40 y 50%. Por otro lado, una secreción excesiva de estas aumentará el metabolismo hasta un 60 o 100%. Y se relaciona mucho con esto a las patologías pues, subsecuentes a estas, que en resumen irán a un aumento o disminución de estas. Otra hormona igual presente
glándula tiroides es la calcitonina, que se produce por las células C y que se encargan del metabolismo del calcio. Vamos a tener que el yoduro será muy necesario para las funciones de esta. Una cantidad normal de tiroxina pide 50 miligramos de yodo por año, que aproximadamente representaría 1 miligramo por semana, más o menos. Por eso es que la sal tiene una parte de yoduro sódico por 100.000 de cloruro sódico. Los yoduros ingeridos pasarán por torrente sanguíneo, al igual que el cloruro de sodio, y ya que se absorbe de tubo digestivo a torrente sanguíneo, las células tiroideas retiran de aproximadamente 1/5 parte de la cantidad de yodo para la síntesis de las hormonas. Posteriormente se excreta por vía renal. El yodo entra por una bomba de yoduro que tiene un transportador del yoduro de sodio. Esta transporta el ion yoduro con 2 iones de sodio a través de la membrana vasolateral. La energía con la que lo hace se obtiene a través de la ATPasa. La bomba bombea el sodio al exterior para facilitar la difusión por gradiente y que pues solito entre. En sí lo que hace la bomba es sacar para que el gradiente meta el sodio. Tenemos el atrapamiento de yoduro, que hasta que su concentración es 30 veces la de la sangre, pues deja de recaptar. Y la concentración va relacionado a que una mayor concentración de TSH y aumentará el atrapamiento de este. Y en cambio una hipofisectomía llevará a una disminución de lo que recapta. Pasamos a la tiroglobulina y la química de la formación de tiroxina. Tenemos ahí un diagrama. Puntos importantes a resaltar es que el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi sintetizan y secretan hacia los folículos la tiroglobulina. Esta será una proteína que contiene 70 moléculas de tirosina, la cual es fundamental para la síntesis de las hormonas. La hormona tiroideas se forman dentro de esta misma tiroglobulina, y ahí es donde sucede todo este proceso. Apreciamos en la imagen el mecanismo de las células tiroideas para el transporte de yodo, la formación de tiroxina y de triyodotironina y la liberación de esta hacia la sangre. Para la síntesis de esta inicia con la oxidación del ion yoduro, que el primer paso crítico para la formación de las hormonas tiroideas consiste en la conversión de yoduro en una forma oxidada del yodo. La oxidación del yodo depende de la enzima peroxidasa y su peróxido de hidrógeno acompañante, que constituyen un potente sistema capaz de oxidar los yoduros. Tenemos posterior la iodación de tirosina y formación de las hormonas tiroideas a través de una organificación de la tiroglobulina. La unión del yodo a la molécula de tiroglobulina recibe el nombre de la organificación de la tiroglobulina. Al final se va a un almacenamiento de la tiroglobulina. La glándula tiroides es la única glándula endócrina que posee la capacidad de almacenar grandes cantidades de hormona, y que una vez finalizada la síntesis de la hormona de las hormonas tiroideas, cada molécula de tiroglobulina contiene hasta 30 moléculas de tiroxina y algunas de triyodotironina. Continuamos con la activación de las células efectoras de las hormonas tiroidea. Punto importante es que las hormonas tiroideas aumentan la transcripción de una gran cantidad de genes, y por eso es que se desarrolla mucho, se relaciona mucho con el metabolismo, pues haber una mayor expresión de los genes, pues aumenta sus funciones y se ve una repercusión en un aumento del metabolismo. Y a su vez una disminución de todo lo que concierne a estas llevarán a una disminución de lo que va al metabolismo. También activan receptores nucleares. En la imagen podemos ver un diagrama de la activación de células efectoras por la hormona tiroidea. La tiroxina y la triyodotironina entran a la membrana celular a través de un proceso de transporte dependiente del trifosfato de adenosina, que será mediado por un vehículo. Gran parte de la T4 pierde el yodo y forma T3,
que les había mencionado que era en tejido, que actúa sobre el receptor de la hormona tiroidea. Se unirá en forma de heterodímero a un receptor para el retinoide del elemento de respuesta a la hormona tiroidea del gen. Llevará pues a la síntesis y en vascular se verá como un aumento del gasto cardíaco, mayor flujo sanguíneo en los tejidos, mayor frecuencia cardíaca, aumentará igual la fuerza del corazón y la respiración se ve aumentada. En cuanto al metabolismo, encontramos un incremento de la función de mitocondrias, de la bomba sodio-potasio ATPasa, el consumo de oxígeno aumenta, habrá una mayor absorción de glucosa y referente a la glucosa aumentan procesos como la gluconeogenia, glucogenólisis. En otras moléculas encontramos que habrá un aumento de lipólisis, aumento de la síntesis de proteína también. Ahora, sus funciones fisiológicas son varias, pero de las más importantes, y en resumen, tenemos que estarán el efecto sobre el crecimiento, y no solo en edad de desarrollo, sino también se ve marcado en la vida fetal. Tenemos también que habrá una estimulación del metabolismo de hidratos de carbono, como había mencionado en la anterior, aumentación del metabolismo de lípidos, habrá un efecto sobre los lípidos plasmáticos y hepáticos, habrá una mayor necesidad de vitaminas, pues su consumo aumenta, y habrá una disminución del peso corporal y un aumento de la frecuencia y fuerza cardíaca. Todos estos son funciones fisiológicas en caso de un aumento de las concentraciones o producción de las hormonas tiroideas. Como había mencionado, existe la contraparte de una disminución, así que producirá lo contrario a lo mencionado. Vemos una gráfica que muestra la relación aproximada entre la secreción diaria de hormonas tiroideas, la T4 y T3 en específico, y el cambio porcentual en el metabolismo basal en comparación de la normalidad, que es la comparación de un hiper llevar a un aumento y un hipo pues una disminución de estas. Ya habíamos mencionado lo del aumento de la respiración, hay aumento de la motilidad digestiva, también se ven efectos excitadores sobre el sistema nervioso central y efectos sobre el sueño. También encontramos efectos sobre otras glándulas endocrinas que eleva la secreción, que no solo eleva la secreción, sino que también hay una necesidad tisular de las hormonas, así que afecta en ambas partes y en la función sexual. A diferencia de otras que un exceso aumenta pues la función o una deficiencia disminuye esta, en cuanto a lo sexual, para que la función sexual sea normal, la secreción tiroidea ha de aproximarse pues a lo normal. En lo que refiere a los varones, la carencia de hormona tiroidea provoca a menudo la pérdida de líbido, mientras que su concentración excesiva causa a veces impotencia. En las mujeres, a falta de la hormona tiroidea, se encuentra menorragia y polimenorrea, y respectivamente. Y aunque parece extraño, en determinados casos la ausencia de la hormona tiroidea induce menstruaciones irregulares y en ocasiones amenorrea. Sobre el sueño, la hormona tiroidea ejerce un efecto agotador sobre la musculatura y sobre el sistema nervioso central, por lo que las personas con hipertiroidismo suelen sentirse siempre cansadas, aunque les resulte difícil conciliar el sueño, debido pues, a los factores excitantes sobre la sinapsis. En una disminución en el hipotiroidismo se caracteriza por una somnolencia extrema y se ha registrado que el sueño se prolonga a veces hasta entre 12 horas diarias. Tiene que tener se marcan 5 puntos principales. Inicia con la elevación de la proteólisis de la tiroglobulina, posteriormente un incremento de la actividad de la bomba de yoduro que intensifica la yodación de la tirosina y que llevará a un aumento del tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas para terminar en un incremento en el número de células tiroideas.
La secreción adenohipofisaria de TSH se encuentra regulada por tiroliberina y procedente del hipotálamo. Encontramos igual ahí un diagrama de regulación de la secreción tiroidea de T3 y T4. Continuando con la regulación, otros puntos a agregar es que la secreción de adenohipofisaria de TSH se encuentra regulada por la tiroliberina procedente del hipotálamo. Hay efectos del frío y de otros estímulos nerviosos sobre la secreción de TRH y TSH. Algo que me pareció interesante en esta es que personas que viven en ambientes muy fríos, como, bueno, en países que hacen mucho frío o en expediciones que van hacia alguno de los polos, el aumento del metabolismo, bueno, inicia con un aumento del 20% aproximadamente de la secreción hormonal y que y que repercute en el aumento del metabolismo en personas que están expuestas en ambientes fríos. También habrá un efecto de retroalimentación de las hormonas tiroideas para disminuir la secreción adenohipofisaria de TSH. Dejamos algunas referencias y gracias. Muy bien. Pues ahorita ya vieron cuál es la anatomía que va a servir cuando empiece la patología tumoral de tiroides y cómo se producen las tiroideas a grandes rasgos. Ahora sí vamos a entrar a patología. Primero que vamos a ver son patologías de la y ahí están el hipotiroidismo, que es mucho la más frecuente, y el hipotiroidismo. Entonces, vamos a dejar el micrófono a sus compañeros. Si antes de que empiecen, háganmelo saber, por favor. Voy a Adelante. presentar un momento. Ok, entonces, adelante, Alexis. Doctora, el equipo que acabamos de pasar, entregamos 3 minutos tarde las diapositivas, ¿hay problema? No, no hay problema. Sí, ya vi cuando llegaron, no hay problema. Gracias. Bueno, continuando con esta exposición acerca de la fisiología, fisiopatología, mejor dicho, de las hormonas tiroideas, hablaremos los temas de hipertiroidismo e hipotiroidismo, que se verán reflejados clínicamente de manera muy diferente, así como bioquímicamente. Bueno, estos son los temas que vamos a ver a continuación. Y bueno, inicialmente mi compañero, ¿no? Iniciado por RH, la hipófisis para TSH, será muy importante para la expresión de las hormonas tiroideas. Podemos ver una imagen de la expresión desde el hipotálamo hasta, bueno, por cuando es el infundíbulo y los capilares portales de la hipófisis,
para llegar a las células que secretarán a la TSH. Se conocen como, si no mal recuerdo, células acidófilas, porque se tiene con un colorante acidófilo en las distinciones. Bueno, aquí brevemente el repaso que ya comentó mi compañero acerca de la secreción de las hormonas tiroideas iniciadas principalmente con la síntesis de tiroglobulina en la célula folicular para que posteriormente se almacene en el coloide. Aquí también tendremos de manera inactiva las hormonas T3, T4, que pues cuando el yodo pasa, digamos, de los capilares hacia los folículos, sufre una reacción de oxidación membrana cuando está cerca del coloide, lo que le confiere las propiedades para que quede acoplado hacia la tiroglobulina y se forma monoyotirosina, iotirosina, y cuando tiene una reacción de acoplamiento es cuando se forman las hormonas teotironina y tetrayotironina, o T3, T4. Posteriormente, pues la reabsorción, cuando la célula folicular se ve estimulada por TSH, se da esta reabsorción de tiroglobulina junto con las hormonas T4 para que sufran unas reacciones, digamos, de desarme dentro de los lisosomas. Primero pasan por endosomas tempranos, luego tactos, posteriormente por ribosomas, para que se degraden a sus unidades más pequeñas. Hay otro paso de la hormona, de la tiroglobulina, perdón, sin que por el lisosoma, que es mediante un receptor. En este momento ya no recuerdo cómo se llama el receptor, pero es muy importante porque cuando se ve sobreestimulada la célula folicular, este receptor expresa de manera persistente la membrana que hacia la luz coloide, con el coloide. Entonces, el receptor se une, bueno, la tiroglobulina llega a este receptor, se necesita y pasa la sangre sin pasar por el lisosoma. Entonces, es importante esto porque se verá tiroglobulina en grandes cantidades cuando existe hipertiroidismo por la estimulación continua. Bueno, estos son los valores que encontraremos en el hipotiroidismo. Cuando es en origen primario, se dice que el hipotiroidismo o el problema que lo está ocasionando está propiamente dicho la glándula tiroides. Encontraremos una elevación de la TSH y una caída de la T3 y T4, así como una caída en el metabolismo. Y esto, pues, nos da ideas que nos vayan guiando hacia el diagnóstico, porque al estar la TSH en mayores concentraciones, significa que no hay un problema en la hipófisis, porque está haciendo su trabajo. Sin en cambio, liberación de T3, T4, ¿por qué? Porque el problema está en tiroides. De igual forma, al no existir estas hormonas que vayan a hacer su en las diana, los tejidos diana, el metabolismo va a ser, por lo que los pacientes pues tendrán, si no una obesidad, tal vez un peso con diferentes condiciones clínicas, como ya lo mencionaba hace un momento mi compañero. Cuadro secundario, el que está dañado es el eje hipotálamo beneficiario. La TSH está baja, por lo mismo de que la hipófisis no está secretando la TSH que nos lleve a una función normal de T3 y T4, y por ende también el metabolismo estará bajo. Existe otra clasificación, si no mal recuerdo, que es un hipotiroidismo terciario, en el que el órgano que está dañado, por así decirlo, es el hipotálamo. Sin embargo, creo que los valores de TRH no se ven reflejados en química, entonces pues sí. No sé. Entonces, ustedes en el perfil tiroideo habitual van a TSH, T3 y T4, ya sean totales o las dos, o sea, fracciones libres o todas, pero no medimos TSH de manera rutinaria y prácticamente tampoco se hace para fines de investigación. Entonces, el hipotiroidismo secundario y tercio en el perfil tiroideo van a tener la misma imagen, TSH baja o inapropiadamente normal. Pueden ustedes tener una TSH de 3, que aparentemente pudiera ser normal, pero tienen T4 libre y T3 muy bajas,
pues no está adecuado que tenga un nivel de 3 de TSH, ¿no? Se supone que si la hipófisis estuviera teniendo una buena función, estaría muy alta la TSH, al no haber la tiroidea, ¿no? Entonces, no hay una forma de distinguir con el perfil de laboratorio si es hipotiroidismo secundario o terciario. Entonces, en general le llamamos secundario o el término central, que les digo que el problema está en el sistema nervioso central, ya sea hipófisis o hipotálamo. Y ya, si le quieren poner apellido, porque siempre la causa, por lo general se busca una resonancia, porque la mayoría de las causas de hipotiroidismos secundarios o terciarios son tumorales. Y si no encuentran tumor, se harán otras pruebas para identificar si es un pituitarismo o si es un problema de hipotálamo. Pero para los laboratorios que ustedes ver, no hay forma de distinguirlo. Y si escuchan hipotiroidismo, ya se refiere ya sea a que el problema es hipófisis o hipotálamo. Sí, sí, es lo que había yo. En algún momento se tomó en cuenta las dos, un hipotiroidismo secundario, porque la tercera. Así es. Y bueno, esto, un ejemplo del hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto, en la que, bueno, puede existir un tiroidismo como un hipotiroidismo dependiendo del cuerpo, aunque como de la clásica de la enfermedad de Hashimoto, hipotiroidismo se producen anticuerpos contra... La tiroiditis de Hashimoto es la principal causa de hipotiroidismo. A lo que te refieres es que la enfermedad tiroidea autoinmune puede causar tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, dependiendo de los anticuerpos que se produzcan. En Hashimoto hay anticuerpos contra tiroperoxidasa, que se llama también como anticuerpos microsomales, o dirigidos a tiroglobulina. Entonces, la tiroperoxidasa es una enzima limitante para la formación de hormona tiroidea necesaria para organificar yodo y formar hormona tiroidea. Y en el caso del hipertiroidismo, cuando es autoinmune, lo que se forman son anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. Entonces, aunque no haya TSH, estos anticuerpos activan siempre el receptor de TSH y hacen el efecto como si hubiera muchísima TSH, por eso estimulan a la glándula a hacer mucha hormona. A eso se refiere. Pero Hashimoto, hipotiroidismo. En algunos casos muy, muy raros hay algo que se llama hashitoxicosis, pero eso ya lo vamos a platicar después porque no es algo común. Siempre piensa en Hashimoto, igual hipotiroidismo. Ok, es que había un tratado bimodal, no me había quedado muy eso de hipotiroidismo. El bimodal, o sea, es muy raro y ahí entra la hashitoxicosis, o sea, es un Hashimoto, pero de inicio, digamos que la acción inflamatoria de los anticuerpos puede generar una liberación transitoria de hormona tiroidea y ya después ocurre el hipotiroidismo. La mayoría de las veces va directamente a atacar tiroperoxidasa y tiroglobulina y hay disminución paulatina de hormonas tiroideas y se da un hipotiroidismo que siempre fue, digamos, desde el inicio hipotiroidismo. Y en la hashitoxicosis o bimodal, lo que ocurre es que hay una liberación temporal y corta de hormonas tiroideas y ya después se apaga la tiroides, pero siempre termina en hipotiroidismo. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, y el hipertiroidismo, al contrario al tiroidismo, aquí habrá una sección muy grande de T3 y por ende un aumento en el metabolismo. Igual que en el anterior, es cuando el problema se encuentra en la glándula tiroides. La TSH baja por retroalimentación negativa de T3 y T4. O sea, pues la hipófisis no tiene ningún problema. En el secundario, pues la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis o hipófisis anterior, donde se encontrará el problema. Estará estimulando TSH, secretando TSH de manera continua, elevando por ende las hormonas tiroideas T3 y T4 con un aumento del metabolismo. Y en esta es la enfermedad de Graves, en la que existe un bozo y pues un signo clínico clásico, el exoftalmos, que en los ojos de los pacientes saltones ahí, como si fueran los Simpsons. Y, también como cardia y nerviosismo o metabolismo aumentado en los pacientes. Con esta situación inflamatoria
La tiroiditis aguda o piógena rara suele ser por agentes bacterianos, según indica la bibliografía. La función tiroidea no suele alterarse. La tiroiditis subaguda más frecuente es la de Kerbein, y pues es un proceso autolimitado que comienza con la presencia de un dolor importante en la cara anterior del cuello. Es lo que yo le había comentado a la doctora del curso clínico bimodal, que es una fase de tirotoxicosis y una hipotiroidea. Por eso me había quedado muy bien claro. Ah, pero es que eso que ahorita mencionaste son tiroiditis. En las tiroiditis, exactamente como le dices, hay una fase de tirotoxicosis porque no estás produciendo más hormona tiroidea. Hay una inflamación que disrumpe el folículo de la tiroides y se libera la hormona tiroidea que estaba formada. En todo momento la glándula tiroidea tiene una gran cantidad de hormona tiroidea almacenada, cosa que no ocurre en la mayoría de las glándulas, hay una gran cantidad de hormona. Entonces, tiroiditis simplemente significa que está inflamada la tiroides. Hay muchas causas. Algunas de las causas son autoinmunes y otras tienen que ver con mecanismos inmunológicos no específicos. Entonces, en las que son posvirales o subagudas, hay una inflamación, se rompe el folículo, sale mucha hormona tiroidea en la circulación, ahí hay datos de tirotoxicosis. O sea, tirotoxicosis significa que tienes demasiada hormona tiroidea. Hipertiroidismo significa que tienes mucha hormona tiroidea porque la estás produciendo en exceso. Entonces, aquí hay tirotoxicosis porque no estamos produciendo en exceso hormona tiroidea, pero la que había se fugó, se escapó porque hay mucha inflamación y ruptura folicular. Se termina, digamos, toda esa hormona que hay en exceso y no queda nada. Y la tiroides está inflamada, entonces no hay producción hormonal y primero viene una fase de tirotoxicosis, luego una de hipotiroidismo y la mayoría de las tiroiditis son transitorias, entonces, pero si tardan a lo largo de 12, 18 meses, hay recuperación de la mayoría de los casos. Si hay autoinmunidad, pues la recuperación es alrededor de 80%, 20% se quedan con hipotiroidismo. Si no es autoinmune, si no es regulada de manera directa o específica, puede ser la recuperación de más del 95% de los casos. Pero este es un poquito diferente. Cuando yo les decía hashitoxicosis, ahí sí es un problema inmunológico y sí hay un exceso de producción de hormona tiroidea de manera transitoria. Aquí solamente se rompe, digamos, y se escapa. A eso se refiere con digamos, el curso bimodal, pero es de tiroiditis. Ah, ok, entonces estamos que, pues, en la Son dos enfermedades diferentes. En la tirotoxicosis solo existe una expresión abrupta, ¿no? De las hormonas tiroideas. En tirotoxicosis quiere decir que hay mucha hormona tiroidea. ¿Por qué? Por la causa que sea. Puede ser que tú hayas consumido mucha hormona tiroidea, puede ser que tengas una ruptura de folículo y sale la hormona que ya estaba hecha, o puede ser que estés produciendo mucha hormona tiroidea. O sea, todas esas causas te dan tirotoxicosis. Pero en las tiroiditis es por ruptura, no estamos haciendo más hormona. Entonces, por ejemplo, siempre que hay hormona tiroidea en la sangre hay tirotoxicosis, pero no siempre es hipertiroidismo. ¿Va? O sea, el hipertiroidismo quiere decir que nosotros estamos produciéndola en exceso. Y tirotoxicosis simplemente es que hay mucha en la sangre, no importa de dónde venga. Y no siempre viene de la producción excesiva, a veces viene de ingreso por tomado o viene de la ruptura de los folículos. Si era de la tiroides, pero no es que se produjo en ese momento, es que ya estaba ahí y salió, se liberó. Ok, gracias, doctora. Bueno, otras tiroiditis subagudas son la tiroiditis silente y tiroiditis postparto. Ambas se consideran de origen autoinmune y se diferencian de la anterior en que son indoloras. Pues, nos dice que si hay un dolor importante en la anterior del cuello, y estas nos indica que son indoloras. La tiroiditis crónica por excelencia es la de Hashimoto, tiene un origen autoinmune y evoluciona hacia un hipotiroidismo permanente, lo que ya hablamos. La infiltración tiroidea se asocia a la amiloidosis primaria y secundaria por infecciones crónicas y de otros procesos inflamatorios, como son tuberculosis, artritis reumatoide, fibrosis cística, bronquiectasias, enfermedad de Crohn, que todas son pues, enfermedades crónico-inflamatorias. Filtración por amiloide en el tiroides por amiloidosis secundaria del 80%, secundaria
infecciones crónicas. Dentro de las enfermedades autoinmunes, los antígenos localizados en la célula epitelioide del folículo tiroideo ser blancos para los cuerpos contra tirolina, oxidasa tiroidea y receptor de tiroxina. La oxidasa tiroidea es muy importante, lo habíamos mencionado, es la que hace que se oxide el yoduro a yodo para que posteriormente se una a la globulina. Pues esta enzima se verá afectada por anticuerpos autoinmunitarios. Y bueno, la asociación entre la de títulos elevados de peroxidasa tiroidea y tirolina en sangre en destrucción tisular de tiroides que surge durante la reacción inflamatoria autoinmune, pues guiará poco a poco el diagnóstico. Los de anticuerpos pues estarán elevados. O bueno, cuando se hacen pues, para determinar el diagnóstico. Y bueno, las lesiones más frecuentes van a la disfunción de la glándula tiroidea por enfermedades tiroideas autoinmunes, la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Gray, ya comentadas. La tiroiditis de Hashimoto se caracteriza por una hipofunción, una infiltración linfocitaria severa, destrucción de los tiroideos, produciendo tiroidismo. La enfermedad de Gray es una hiperfunción, la infiltración linfocitaria es móvil. Vayamos a ver los linfocitos como en el hipotiroidismo. Cuerpos con el receptor de TSH que estarán con una estimulación continua y pues con el hipertiroidismo por la activación del receptor. Aquí les muestro una fotografía, corte histológico de tiroides, está la enfermedad de Hashimoto. Podemos ver los infiltrados que ya comenté antes y algo es el tiroide, cómo se no hay tanto, no se ve tan el problema en el color, pero en corte histológico sí se ve una reducción muy importante de tiroide, la sintomatología, intolerancia al frío, metrorragias, piel áspera, amarilla, el estreñimiento, debilidad, espasticidad y aumento de peso, todo una disminución del metabolismo. Y se ve en la enfermedad. Pues aquí la persona se compara con una persona con enfermedad de Gray, en la que existe un bosco por una hiperfunción de la glándula tiroides, el exoftalmos que ya mencionaba, y esto pues es un diagrama. Si vemos una foto de un paciente real con enfermedad de Graves, sí se verá la diferencia entre una persona saludable, o sea, lo ves y luego dices que tiene enfermedad de Graves. A ver, un momento, espérenme, es que gusta que pasemos en esta diapositiva. Sí, yo creo que aprovechando que pasó algo y yo quedé con, vamos a irnos ahí para agarrar todo lo de enfermedad de Graves fresco. Sí, está bien, doctora. Ya le regresé su examen para que lo revisen. Si tienen alguna duda me avisan. Muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes de semana.